Visión Alterna presenta audiolibro interactivo, un libro cósmico sobre la mecánica de la creación de Itzhak Ben-Tov con Mirtala. Introducción. Sería bueno empezar desde el principio, es decir, con algunas experiencias personales tempranas. Érase una vez un bebé. Luego, después de un tiempo, me convertí en herrero. Pero antes de eso, alrededor de los 4 años, me despidieron del jardín de infancia por algunas supuestas actividades clandestinas. Eso selló mi destino y me puso en un camino de interacciones aleatorias con el sistema educativo organizado, pero en general permanecí intacto. De la herrería pasé a la fontanería. Luego me convertí en electricista, luego en fundidor y finalmente me encontré construyendo armamento. Me había dado cuenta de que una de las guerras periódicas estaba en curso. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, me convertí en ingeniero consultor, inventando nuevos productos industriales. En la industria hay mucha gente de carácter duro que va por ahí con lápices de punta afilada, calculando costes y viabilidades, márgenes de beneficio y plazos. Parece que esto es lo que hace que las cosas funcionen. Yo también era duro, usaba una regla de cálculo, hablaba con dureza con hechos y cifras, y me parecía mucho a uno de ellos. Me las arreglé con eso, y me tomaron en serio. Luego, de alguna manera, volví a la instrumentación médica y, lo creas o no, empecé a fabricar el material. En algún momento del camino empecé a meditar y me sumergí cada vez más en ella. Mi dureza empezó a ablandarse. Eso no significa que no pudiera actuar como antes. Podía, pero se añadía una dimensión extra a todo lo que hacía. Combinando mi formación en ingeniería con mi interés por la meditación, comencé a estudiar los cambios fisiológicos inducidos en el cuerpo humano por estos estados elevados de conciencia. Así, encontré un buen uso para mi experiencia práctica al observar el extremo más blando de nuestra realidad. El extremo más blando resulta ser muy divertido y una aventura emocionante, y por eso he decidido escribir sobre ello. Esta es una secuela de mi libro anterior, Acechando al péndulo salvaje, donde intenté expresar en un lenguaje racional, científico o pseudocientífico, el tema de la conciencia. Muchos de los conceptos mencionados aquí se explican en ese libro y no se revisan en su totalidad aquí para evitar repeticiones. La conciencia es un tema demasiado vasto para ser comprimido en el estrecho saco de la ciencia, y me quedó claro que era necesario escribir otro libro en el que se presentaran los datos brutos o los hechos sin manipular relacionados con la conciencia. Así que, aquí está. En Acechando al péndulo salvaje, mencioné el alma de manera casual, diciendo que está cerca de algo que llamamos psique, pero por supuesto, ese era un libro serio. En este tendré que dejar de fingir y describir las cosas como son. Hoy en día, en una sociedad educada, no se habla del alma. Es un tema embarazoso. Algunos poetas y clérigos lo mencionan ocasionalmente. El hombre de la calle, cuando va a la iglesia el domingo, saca su alma del armario junto con el resto de su ropa de domingo, le quita el polvo y se pone su sombrero nuevo. Cuando terminan los servicios, el alma vuelve al armario para acumular el polvo de otra semana. El alma no es algo práctico, no se puede hacer nada con ella. También es algo bastante privado. Uno no habla de ello con su prójimo porque puede resultar que el otro no tenga alma y no sepa de qué se está hablando. Últimamente, los medios de comunicación públicos han invadido nuestra privacidad. La anticoncepción se discute en público,
Los remedios para las hemorroides se promocionan en un amplio espectro electromagnético. ¿Por qué nadie promueve las almas? Probablemente porque es difícil ganar dinero haciéndolo. De ahí la falta de patrocinadores. Así que este libro trata sobre almas, ángeles y mucho más. El desarrollo de la conciencia es un proceso interno, privado e íntimo, y por lo tanto se requerirá coraje y una gran cantidad de franqueza para revelar el proceso a medida que ocurre. Ciertamente es mucho más fácil y seguro escribir un tratado científico, erudito y estéril, en tercera persona, en el que uno no se involucra personalmente en el proceso. Para bien o para mal, hay que dar el paso. Debemos tener en cuenta que la creación es un gran holograma. En otras palabras, cada pequeña célula unitaria de la gran estructura, ya sea un universo, un cosmos, un supercosmos o un superdupercosmos, contiene la información sobre toda la gran estructura. Cuanto más pequeña sea la célula unitaria, más difusa será la información. Sin embargo, está ahí. De manera similar, nosotros, los seres humanos, como parte de la gran estructura, debemos contener la información sobre el universo de alguna manera, al igual que cada célula de nuestro cuerpo contiene la información sobre todo el cuerpo. Esta información se mantiene y estructura en nuestra conciencia, generalmente de forma latente. El desarrollo de la conciencia, es decir, la evolución espiritual, abre este conocimiento latente. Codificado en nuestra realidad, este conocimiento aparece al principio en el umbral de la conciencia como sentimientos vagos, volviéndose cada vez más claros a medida que avanza la evolución espiritual. Eventualmente comenzamos a funcionar en diferentes niveles de conciencia o realidades, como yo los llamo. Por funcionar, me refiero a que podemos interactuar con habitantes de otras realidades o sistemas. Pronto nos encontramos envueltos en una aventura fascinante, donde la naturaleza despliega información sobre sí misma, su estructura y cómo funciona. Desafortunadamente, este proceso no encaja bien con lo que la ciencia sabe hoy en día. Pero descubrirás, a medida que avanza el libro, que la naturaleza de la realidad es un tema demasiado amplio para ser abarcado por una mente y un conocimiento humanos limitados. Después de todo, la ciencia se ocupa solo de un aspecto muy estrecho y limitado de la experiencia humana. Las ciencias más blandas, la psicología y la psiquiatría, solo están arañando la superficie de la psique. No existe un modelo integral de lo que somos y la ciencia de la psique aún está en sus inicios. Las filosofías orientales tienen un modelo mucho más amplio e inclusivo del ser humano, pero su lenguaje, a menudo, es incomprensible para los occidentales. Así que no nos preocuparemos por la ciencia por el momento. Decir cosas malas sobre la ciencia es peor que estar en contra de la maternidad, y nos basaremos solo en nuestra propia experiencia subjetiva en este viaje. Al principio, se experimenta el material que trata sobre nuestra existencia planetaria. Incluye varios seres asociados con nuestro planeta. Podemos llamarlos arquetipos, una palabra cómoda y tranquilizadora. Eventualmente, algunos aspectos del sistema solar se revelan. Luego, gradualmente, uno progresa hacia niveles espirituales más elevados. Permítanme señalar que las realidades emergentes son de naturaleza no física. En Acechando al péndulo salvaje, hablamos de los cuerpos no físicos o sutiles, como interpenetrándose y extendiéndose desde el cuerpo físico. Podrían describirse como armónicos superiores del cuerpo físico. De manera similar,
A medida que la conciencia se despliega, revelándose a sí misma las diferentes realidades que contiene, descubrimos que estas realidades también son una jerarquía de armonías superiores de nuestra realidad física. Las inferiores se asemejan a nuestro propio nivel físico, pero a medida que ascendemos a través de estos niveles, las experiencias se vuelven cada vez más enrarecidas, asemejándose cada vez menos a nuestra realidad física y planetaria. Esto no significa que podamos descartar estas realidades superiores como irrelevantes para las nuestras, solo porque no se parecen a nada que conozcamos. Estas realidades abstractas, si queremos llamarlas así, contienen la semilla de mucho de lo que eventualmente ocurre en nuestra realidad, ya que los eventos se filtran desde los niveles superiores a los inferiores. Por lo tanto, al lidiar con esas realidades, podemos influir sustancialmente en los eventos a nuestro nivel. Todo esto está dentro de nuestra capacidad. En pocas palabras, si nuestros patrones de pensamiento son duraderos y coherentes o centrados en un solo punto, podemos influir en nuestro entorno. Los patrones de pensamiento positivos tenderán a causar que ocurran eventos positivos, mientras que los consistentemente negativos harán que nuestro entorno responda con eventos negativos. Interactuamos con las realidades no materiales a través de los armónicos superiores o componentes no físicos de nuestro cuerpo físico, generalmente denominados cuerpos superiores. Digamos, por ejemplo, que queremos funcionar en la realidad justo por encima de la nuestra. Es la realidad emocional, en la que experimentamos sueños vívidos. Para ello, utilizaríamos nuestro cuerpo emocional o astral. Para interactuar con realidades aún más elevadas, elegiríamos automáticamente el vehículo o cuerpo superior adecuado. El vehículo que utilizamos siempre coincide con la realidad en la que pretendemos funcionar. Al actuar en un plano concreto, el vehículo adecuado está sujeto a las leyes y verdades específicas de ese plano. A medida que la conciencia evoluciona y la información comienza a fluir, esta se expresa en un lenguaje más comprensible para la persona involucrada. Por ejemplo, a un poeta se le mostrará la naturaleza de la creación en imágenes poéticas, a un artista en símbolos visuales y a un matemático en ecuaciones abstractas. A una persona práctica como yo se le mostrará como una estructura. En otras palabras, cada celda unitaria, ser humano individual, en este holograma no solo contiene la información sobre la creación, sino que la contiene de forma individualizada y especializada. Afortunadamente, dado que las personas con ideas afines la contienen en formas similares, es posible la verificación cruzada de la información. Tengo la suerte de haber conocido a varias personas cuyas experiencias han sido similares a las mías, por lo que he podido comparar mi información con la de ellas. Para mi gran sorpresa, nuestras experiencias coincidieron no solo en general, sino también en muchos detalles inesperados. Este conocimiento parece, por lo tanto, ser consistente y reproducible. Puede que pienses que soy muy irreverente cuando hablo de dioses, devas, ángeles, etc. La razón es simple. Si hablas con cualquiera de estos seres superiores y le preguntas con reverencia, «Oye, Señor, ¿es usted santo?», el ser te mirará y dirá, «¿Por qué no vas y le preguntas a mi jefe? Él es mucho más grande que yo, tal vez él es sagrado en lo que a mí respecta. Solo trabajo aquí. Además, están evolucionando igual que nosotros, y ellos, como nosotros, tienen un largo camino por recorrer.
Espero entonces que nadie se ofenda si simplemente les hablamos en un lenguaje sencillo. Después de todo, todos somos parte del mismo holograma. Todos los millones de seres están contenidos dentro de nuestro ser, porque somos el sistema. ¿Por qué ser santurrón contigo mismo? Con estos datos alentadores, ahora podemos comenzar nuestro viaje cósmico. Por favor, abróchense los cinturones. Puede que sea un viaje difícil. Por absurdo que parezca, hablaremos nada menos que de la formación y estructura de nuestro universo. Itzhak Bentov, 1978. Un libro cósmico.